Gracias por continuar con nosotros en este diálogo urgente del día de hoy. Una integrante de este equipo, la politóloga Rosario Espinal, está con nosotros para tener un diálogo urgente esta mañana. Buenos días. Buenos días. Rosario, últimamente el tema de conversación es Odebrecht. Y no solamente Odebrecht por el tema de los contratos de construcción, ni por el monto de sobornos ni sobrevaluaciones, sino por lo que eso pudiera representar para el sistema político dominicano. Escuchamos hace años oír que el PLD iba a estar en el gobierno hasta el 2040, 2044. Hoy en día, esa teoría pudiera todavía verse como una posibilidad. Bueno, yo nunca la he promovido ni la he endosado. Eso es muy difícil en estos tiempos y en todos los tiempos que un partido dure tanto tiempo en el poder. Hay excepciones, por ejemplo, el PRI en México duró 70 años en el poder, eran condiciones muy especiales. O sea, que hay algunas excepciones de partidos que han durado muchos años en el poder, pero no es lo que ocurre normalmente. Y es muy difícil que en la República Dominicana un partido pueda durar tanto tiempo en el poder, porque aquí no hay las condiciones que normalmente, cuando eso ocurre rara vez, se han dado. En el caso de México hubo una revolución a principios de siglo que sirvió de fundamento para la formación del PRI. El PRI pasó por varios ciclos de reformas sociales con un proyecto populista que los renovaba en distintos momentos hasta que no pudo en los años 80 con la ola neoliberal y ya finalmente llegó a su fin en el año 2000. O sea que hay condiciones especiales en los pocos casos que ha habido partido único sin que sea una dictadura propiamente. Así que yo nunca he pensado que el PLD va a durar tanto en el poder, pero bueno, a ellos les conviene viendo la decir pregunta eso. al revés, ¿es posible que el PLD vuelva después de este periodo de 4 años? Viendo la situación actual. Bueno, la supervivencia del PLD como opción electoral, vamos a decir en el 2020, que es lo que la gente está mirando básicamente, va a depender de 3 factores. Uno, cómo finalmente se maneja la crisis de Odebrecht, o sea, todo el escándalo de Odebrecht. ¿Qué pasa? ¿Cómo al final lo maneja el Ministerio Público? Y la justicia, porque aunque el Ministerio Público, por ejemplo, vamos a decir hipotéticamente que el Ministerio Público finalmente lo maneja bien, somete, lo instruye todo, y la justicia falla, aquí nadie piensa que la justicia es independiente. Entonces, para fines de la opinión pública, fue el gobierno que le dijo a la justicia esto o aquello. Entonces, si no hay un resultado tangible en los procesamientos de los casos, por lo menos de una parte de los casos, de los más importantes de Odebrecht, entonces el PLD va a sufrir una mayor erosión en el nivel de aprobación en la sociedad, y eso le dificultaría indiscutiblemente ganar unas elecciones. Entonces vamos a ver cómo se maneja finalmente el caso de Odebrecht. El segundo factor que incide en las posibilidades electorales del PLD es la oposición. Siempre ha sido un factor. Para el PLD mantenerse en el poder necesita una oposición débil. Mientras la oposición sea débil, el PLD lleva una ventaja, a pesar de sus tensiones internas. Y el tercer factor muy importante en procesos electorales es la situación económica. Por ejemplo, si aquí se presentara el año que viene una crisis económica, que es distinto a que la gente no esté bollando, porque la gente puede estar viendo este programa y decir, pero aquí lo estamos pasando malísimo, aquí todo está carísimo. No hay circulante. Pero no hay circulante, no sé qué. O sea, uno puede decir todo eso, pero eso es distinto a una crisis económica donde se desploman las variables fundamentales de la macroeconomía. Por ejemplo, viene un proceso inflacionario fuerte, viene un proceso de devaluación de la moneda fuerte, algo así parecido a lo que ocurrió en el 2003-2004. O sea, si al PLD, que no le ha pasado, al PLD nunca le ha pasado cuando ha estado en el poder, si al PLD se le presenta, estando en el poder, una crisis económica similar
a la del 2003-2004, entonces como se dijo en aquel momento, es para afuera que van. O sea, se le aplicó en aquel momento al PRD Hipólito Mejía, pero se le aplicaría al PLD. Entonces, la variable económica es muy importante para entender estos ciclos electorales. Rosario, la última vez que usted estuvo con nosotros acá y el corte no lo tenemos a mano, una declaración suya puntual fue: es muy difícil a cualquier gobierno en un segundo periodo mantener la aceptación de un primero. Estamos viendo antes del primer año esa aceptación, esa dificultad con este segundo periodo de Danilo Medina. Totalmente, yo siempre digo, ¿por qué será que buscan la reelección? Claro, yo sé por qué la buscan, pero por otro lado, los segundos periodos tienden a ser muy problemáticos. O sea, si uno mira los segundos periodos de los presidentes, uno se da cuenta que traen problemas nuevos y que aún presidentes que han tenido un alto nivel de aprobación en su primer mandato, se presentan situaciones, y son situaciones muchísimas veces que no son predecibles. Como Danilo, o sea, ganó con un porcentaje considerable, y a los pocos, en menos de un año está teniendo... Tiene una crisis grandísima con el escándalo de Brecht. O sea, no es incluso que es por el segundo periodo, simplemente porque la gente se cansa, sino que se presentan cosas que ya a un gobierno en un segundo periodo se le hace más difícil, porque en un segundo periodo, aún un gobierno exitoso, en un primer periodo, las estrategias de aprobación se desgastan. Ya, pero ahí se le está haciendo difícil ahora a Danilo en este corto tiempo del segundo periodo solamente por Odebrecht. Si sacamos a Odebrecht del escenario, okay, fuera igual, fuera muy diferente, ¿dónde están estos temas? Hay muchas personas que dicen, bueno, es más de lo mismo, el gobierno parece cansado, ¿qué de diferente está haciendo el gobierno de Medina? Si sacamos a Odebrecht, exacto, imaginemos que Odebrecht no pasó. Que ese escándalo todavía no está o no hubiera existido. Exacto. Como quiera, a pesar del nivel de votación, como quiera, en el segundo periodo, el gobierno hubiese enfrentado dificultades por la situación económica, porque aunque aquí no hay una crisis propiamente, aquí están conteniendo la crisis a través de ese proceso de que no hay circulante, de que están tratando de mantener la economía contenida para que no se le vaya de la mano. Entonces, para que no se le vaya de la mano, tienen que controlar el gasto público, porque no pueden seguir en un proceso de espiral de deuda externa. O sea, tienen que tomar medidas, digamos, de cierta recesión, aunque aquí nunca hay recesión según los datos del Banco Central, pero también el crecimiento, si el crecimiento es muy acumulado hacia arriba, entonces eso tiene un efecto negativo en la población. O sea, que factores económicos hubieran generado descontento, factores que a principio generaron aprobación, por ejemplo, las visitas sorpresas. Okay. O sea, todo, como dice el refrán, hasta la belleza cansa. Entonces, y los compromisos, perdón, Iván, y los compromisos también del presidente Medina para el segundo periodo no eran lo mismo que para el primero. O sea, la cantidad de alianzas que tuvo que hacer quizás influye en esa respuesta, expectativa, escándalos, compromisos que tenía. Bueno, también hay otro factor. En el primer periodo siempre hay alguien de quien diferenciarse. Por ejemplo, Medina se benefició mucho de diferenciarse de Leonel Fernández. Con esta misma visita sorpresa, por ejemplo. Pero en un segundo periodo, ya el referente para tu distanciarse eres tú mismo. Ya no es otro, porque ya tú tienes 4 años, entonces ya la población dice, bueno ya no le puedes... Están diferenciando todavía de cuando Hipólito, pero ahí sacan esos argumentos de allá atrás. Sí, pero ahí más que diferenciarse, cierto, el PLD siempre va a usar esa estrategia de diferenciarse con el gobierno de Hipólito Mejía. Lo que pasa es que eso también se va diluyendo en el tiempo, el efecto que tiene ese factor. No, y el propio Danilo ya en su último discurso terminó esa comparación, diciendo de que ya eso fue un periodo que pasó, que ya no se puede tomar eso como referencia. Pero mi pregunta viene ahora, en ese mismo desgaste que pudiera tener el gobierno, mucha gente votaron por Danilo pensando de que en este periodo él se podría desligar un poco de algunas personalidades que el PLD venía arrastrando desde el 96. Todavía es la fecha que tenemos ministros desde hace 21 años. ¿Pudiera eso estar afectando también el hecho de que la gente ni siquiera sienta una posibilidad de renovación, ni de ideas nuevas, ni de posibilidades? Bueno, el PLD se ha caracterizado por no renovar.
su tren administrativo, o sea, en el nivel alto, o sea, de los ministros, o sea, los cambia de ministerio y eso, pero yo pienso que los mismos PLDistas de arriba, el mismo comité político, debería ya entender que ellos no pueden, si ellos aspiran a gobernar tanto tiempo como dicen, ellos no pueden pensar que van a ser, que el mismo grupito va a seguir siendo ministro de esto o de aquello. O sea, el mismo comité político. Ahora, lo que pasa es que la gente se acostumbra al poder. Aquí no hay como una idea de que los funcionarios públicos digan, bueno, ya yo serví tantos años en esta posición, yo me voy ahora al sector privado. O sea, sigan en su partido, no es que tienen que irse de su partido, pero usted puede seguir en su partido, pero vaya a hacer otra cosa. O sea, entre a una universidad, váyase a una empresa privada, jubílese. Lo que pasa es que muchos no tienen carrera ahí detrás, entonces ¿cómo van a Pero son otro profesionales y muchos incluso han acumulado dinero para ser empresarios. O sea, ellos tienen que entender que no puede el mismo grupito seguir controlando todo el poder político. Ellos no lo entienden. Y bueno, todos los partidos pagan sus precios por lo que hacen o por lo que no hacen. Pero viendo la parte ya como continuación a eso, en la oposición, si esta lista que salió resulta ser cierta, o por lo menos algunos de los nombres que han aparecido en la oposición de ahí son ciertos, ahí vemos personas que también son un poquito renuentes a entregar el poco poder que pudieran tener, aunque sea solamente a nivel jerárquico, en el partido de oposición. Específicamente, por ejemplo, el presidente y el secretario general del PRM, que aparecen en esa lista. ¿Por qué no permiten también una nueva generación que pudiera tener nuevas posibilidades, ya viendo de que han intentado y han fallado cada vez? Porque hay la idea de que tú necesitas tener el poder político para mantenerte, no solamente en ese poder, sino para protegerte también. O sea que a partir del poder político se generan, digamos, barreras de protección a lo que tú has hecho. Entonces, tanto que tener poder a la gente parece que le gusta mucho, a los que llegan al poder o a los que intentan llegar, y también porque es una protección, o sea, es un protector cuando tú tienes poder. Ciertamente, uno de los problemas que tienen los partidos de oposición, porque el que está en el gobierno, aunque tiene el mismito problema, pero por lo menos está en el gobierno, pero el que está en la oposición debería también sacar la misma lección. O sea, los partidos de oposición necesitan renovarse, porque la gente viendo las mismas caras en esos partidos no confía en ellos tampoco. O sea, la gente está cansada, aunque se concentre en el PLD, porque tiene muchos años en el poder, pero cuando a la gente le ofrecen que la alternativa son los mismos del PRM que estuvieron antes, cuando Hipólito dice que va él otra vez, cuando el presidente y el secretario general del PRM son la misma cara que antes fueron presidente del Senado o presidente de la Cámara, o sea, cuando la gente ve, y los partidos pequeños iguales, o sea, los jefes de los partidos pequeños son los mismos, entonces aquí no hay un reciclaje real, una búsqueda de alternativas, y no es porque los jóvenes sean mejores que los viejos o los viejos, no es un problema ni siquiera de cuántos años se tienen, es de que ya usted fue eso, usted fue presidente del país, de la República, usted fue presidente del Senado, usted fue presidente de la Cámara, usted cumplió un ciclo. La política, o sea, el funcionariado político no es una ocupación permanente. Si tú eres ministro, ser ministro no es una ocupación permanente. No es como ser maestro. Tú eres maestro, tú te preparaste, tú eres abogado, tú te preparaste, tú vas a ser abogado. Tú no puedes ser abogado y querer ser ingeniero, obvio, ¿verdad? Tú no puedes estudiar educación, ser maestro y querer ser médico. No puedes, porque esas son ocupaciones. Ustedes son camarógrafos y eso es lo que saben hacer, no pueden pretender ser médicos. Entonces, el ser ministro, o sea, el tener una función pública o ser presidente o ser presidente de la Cámara, no son ocupaciones, son funciones electas o designadas por alguien que ha sido electa por un periodo de tiempo determinado que no debe ser ni siquiera muy largo. Aquí eso no se entiende. Vitalicio. Mirando la República Dominicana, el país, la película desde arriba, un gobierno y un partido de gobierno con las situaciones que está teniendo.
una oposición con las características que usted acaba de detallar, una sociedad civil cada vez más movilizada. Ante ese panorama y de cara al 2020, donde el padrón electoral va a estar compuesto en más de un 40% por personas que en el 97 y en el 2000 no votaron, ¿qué perspectiva uno puede ver de participación y de garantía de democracia partidaria en el país? Bueno, Si no hay nuevas si opciones. no, si aquí lo que hay es una gran dificultad de los partidos políticos. O sea, aquí el sistema de partidos se ha venido desestructurando. O sea, el reformismo colapsó. Lo que pasa es que en el reformismo hay un grupito de gente hábil que no quiere soltar aquello, pero realmente en términos electorales el reformismo colapsó. El PRD colapsó por su propia incapacidad de dirimir sus problemas internos. Entonces, bueno, una parte se fue, creó el PRM y otra parte se quedó con el PRD. Y ante la situación de que los PRDistas en el Congreso iban a votar por la reelección, pues el grupito que quedó ahí se fue con la alianza con el PLD, pero el PRD ya en términos electorales colapsó. Entonces, aquí el PLD tiene un conflicto interno muy fuerte, no se ha dividido porque al estar en el poder, El poder los une. el poder los está manteniendo Los une y unidos. los divide al mismo Bueno, los divide y los une. Entonces, el costo de la división para el que se vaya es alto, porque el que se va no tiene nada nuevo que ofrecer. O sea, vamos a suponer que el PLD se divide mañana y una parte se va. Esa parte que se va está tan contaminada como el que se queda. Entonces el que se va no se convierte en opción de poder. Aunque el que se quede en el gobierno pierda en el 2020, pero el que se fue tampoco puede ofrecer en el 2020 una diferencia con lo que hay. Por eso es que si nosotros vemos incluso los que ahora se posicionan como partidos de oposición, varios de los cuales eran de la alianza PLD, no tienen, ¿qué es lo que le van a ofrecer a la sociedad? O sea que la perspectiva es muy, muy débil para el 2020 y en los próximos años. Ante las Bueno, dificultades. es débil, porque aquí hay un proceso de desestructuración del sistema de partidos y no ha colapsado porque el PLD no ha colapsado. Si el PLD colapsara mañana, aquí ha colapsado todo el sistema de partidos. Este es de los pocos países en América Latina donde el sistema de partidos no ha colapsado totalmente. Y si el sistema de partidos colapsa totalmente, aquí se presenta una crisis política y aquí se presenta una crisis económica inmediatamente. Entonces, a la clase política le conviene renovarse para evitar que todo el sistema de partidos colapse. Porque una cosa ¿Y es... usted cree que ellos estén viendo eso, de que le convenga eso, o están caminando simplemente No, jalando cada quien para su ellos soga? están caminando, hablando cada quien de su lado, y ellos todos piensan, y ahí está el peligro, Exacto. ellos todos piensan que van a pescar en río revuelto. Pero Y ante en lo río difícil, revuelto aparecen los pescadores nuevos. Ante lo difícil que es crear partidos y crear estructuras nuevas ante la Junta Central Electoral, porque en esos países donde ha colapsado es relativamente fácil. Aquí es que facilísimo se haga un crear movimiento. partidos. Aquí es muy fácil crear partidos, claro. Pero ¿por qué entonces todavía? Pero aquí hay casi 30 partidos registrados en la Junta pero Central tienen 25 Electoral. Pero tienen 20 años ya registrados. El de Minú todavía no tiene autorización. Pero es que pueden registrar 10 más nuevos. El punto no es registrarse en la Junta Central Electoral. Si tú, o sea, el punto recoges de la un firma, partido, el punto de un partido solo. no es registrarse en la Junta Central Electoral. El punto de una fuerza política es demostrar capacidad de conectar con la sociedad. Si es una fuerza nueva. Sí, pero en el momento de que sucediese. Cuando eso que el ocurra, PLD es muy fácil conseguir más de las firmas que tú necesitas. O sea, es muy difícil que una Junta Central Electoral te pueda negar una solicitud de registro legal si tú tienes una fuerza significativa detrás de ti. Entonces, la idea de que el problema aquí es que da trabajo registrar un partido, todo eso es falso. Aquí es fácil registrar un partido. Que la Junta actúe discrecionalmente en un momento electoral, en un partido formado a última hora, claro, la Junta eso lo puede hacer, claro. Pero si una fuerza política no tiene una base social importante, y eso no se crea porque una persona diga que va a formar un partido, eso no es así. O sea, eso se crea porque tú haces un trabajo
en la sociedad, tú te proyectas en la sociedad, tú eres capaz de emitir una emotividad y una racionalidad a la sociedad que tú comienzas a generar adeptos. Y eso es lo que te da la fuerza. Aquí pueden registrar 100 partidos en la Junta Central Electoral y si no consiguen un apoyo en la sociedad, están registrados, pero no sirven para nada. Hace un momento usted dijo, en ríos revueltos aparecen pescadores nuevos. ¿Qué significa eso? ¿Significa que de una sociedad civil que estamos viendo más movilizada y que parece que está teniendo esa conexión con la sociedad, pudiese aparecer algo por ahí que... Cuando colapsa el sistema de partidos, que ya la sociedad no va a votar prácticamente por nadie de las opciones que conoce, por los grandes porque los conoce muy bien, por los chiquitos porque nunca inspiraron. O sea, cuando la sociedad se así, mira, estos son los partidos que hay, a mí no me gusta ninguno de estos, y un segmento importante de la sociedad ve eso, entonces va a aparecer alguien y yo no sé quién es, ni nadie lo sabe, eso no se puede predecir. Eso es como las revoluciones. Después que ocurren, uno las analiza, pero es muy difícil decir aquí va a ocurrir, en un país va a ocurrir una revolución en tal año, nadie lo sabe. Entonces nadie sabe qué es lo que puede pasar. Si colapsara, y no ha colapsado totalmente, el sistema de partido está transitando por un momento muy difícil y ya prácticamente solo queda el PLD, a pesar de sus divisiones como partido articulado, a pesar de su confrontación interna. Si el PLD colapsa, aquí no hay nada. Ya en 30 segundos, porque tenemos que irnos, el Movimiento Verde ha hecho un propósito para que ese sistema colapse. ¿O para que el PLD ya se... En el Movimiento Verde hay distintas posiciones. O sea, en el Movimiento Verde hay un segmento que sí, que considera que aquí el sistema partidario no sirve, o sea, que no ha dado respuesta, y que el movimiento social, por lo tanto, debe generar una opción política. En el Movimiento Verde hay un segmento que cree eso. Pero hay otros segmentos que no. En el Movimiento Verde hay segmentos que son personas, por ejemplo, que son de los partidos de oposición, que creen que van a capitalizar. O sea que lo que sucede con el Movimiento Verde es que el Movimiento Verde se ha convertido en el espacio de hacer política societal. Los movimientos sociales aquí aumentan en los periodos no electorales. Como este no es un periodo electoral, ¿dónde tú haces política? En los partidos que se están matando uno con otro. No, entonces la sociedad, el movimiento social se convierte en el espacio donde se hace política. Ahora, los partidos buscan, o sea, sobre todo los partidos de oposición, porque es un movimiento de oposición al gobierno, los partidos de oposición esperan capitalizar ese descontento y esa fuerza que va proyectando el Movimiento Verde. Y eso es así, o sea, con esto, con decir eso, no se está diciendo nada malo, no se está diciendo nada en contra de la Marcha Verde, esa es la dinámica política. Porque los partidos de oposición buscan espacio para posicionarse. Entonces, en la Marcha Verde hay diferentes posiciones de diferentes grupos, de diferentes cabezas del movimiento, y eso es normal. Lógico, ¿Positivo o negativo hasta el momento el rol del Movimiento Verde? ¿Cómo lo califica? No, el Movimiento Verde ha tenido un rol muy positivo, porque es la única fuerza de presión, porque aquí a la clase política no le interesa la lucha anticorrupción. Ellos pueden decir cosas en la prensa, pero los partidos de oposición aquí, si lo analizan, todos han sido beneficiarios del sistema de corrupción. Entonces a los partidos no les interesa eso. La Marcha Verde le ha puesto presión al gobierno para actuar. Bueno, muchísimas gracias, Rosario Espinal, politóloga, ha estado con nosotros la mañana de hoy. A ustedes nos volveremos a reencontrar mañana a las 6 aquí para otro diálogo urgente. Hasta mañana. Nos despedimos aquí.